El día en que usted y yo partamos de este mundo, el día en que estemos próximos a la muerte, hermanos, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin que cada uno de nosotros esperaríamos después de la muerte? ¿Cuál podría ser el fin que todos esperamos de Dios principalmente? Ciertamente todos tarde o temprano vamos a morir, pero la vida en sí, la coexistencia en sí del ser humano no termina al morir, sino que todavía trasciende su alma hacia la vida eterna. Esta pregunta ciertamente nos preocupa a todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y es por eso que estamos aquí en busca del consejo de nuestro Dios y en busca de hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero para aquellos que no les importa, no les interesa en lo más mínimo Dios, hermanos, no se ponen a pensar precisamente en esto: ¿qué será después de que mueran? Tal vez no tengan ni siquiera temor a la muerte. Otros, como le digo, simplemente se ajenan por completo a no pensar en ello. Simplemente se enfocan en llevar a cabo su vida, su alegría, su gozo. Se dejan llevar por sus pensamientos, por sus emociones, por sus instintos, por sus deseos. Pero todo eso tiene una consecuencia y todo eso tiene una paga. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero antes de eso, la vida en sí, una vida desordenada, una vida, hermanos, de inmoralidad, de indecencia, tarde o temprano también da sus frutos. Vienen las consecuencias de las enfermedades, de los problemas, y es cuando la persona entra en un estado de desdicha, de infelicidad, y hasta se siente morir. Y muchas veces la persona, por no haber tomado en cuenta a Dios, por haber llevado una vida desenfrenada, y llega al punto de estar en sufrimiento y en tormento, hermanos. Muchas veces llega a perder la esperanza de una vida. Y lo peor de todo es que aún así, en muchas ocasiones su corazón se endurece. Porque a veces también los sufrimientos, los padecimientos, a veces no son por decisiones erradas e equívocas, a veces vienen por la injusticia de los hombres, por la vida misma. Y también a veces se nos endurece el corazón y no queremos saber nada de Dios. Y muchas veces hasta llegamos a culpar a nuestro Dios de nuestra desgracia y de nuestra desdicha. Realmente Dios es bueno, hermanos. Realmente Dios es un Dios muy benevolente. Si Dios no hubiese sido tan bueno para con nosotros, hermanos, nosotros tampoco no tendríamos ninguna esperanza, ninguna ilusión, ninguna promesa, ningún buen futuro para la eternidad. En Jeremías capítulo 27, dice la escritura así, hermanos. Jeremías capítulo, es
27, perdón. Jeremías capítulo 27. Espérenme tantito, hermanos. No, sí. Capítulo 29. Capítulo 29. Versículo del 1 al 14 del libro de Jeremías. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed de sus frutos de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas y multipliquéis ahí y no os disminuyáis. Y es que el tiempo iba a ser largo, 70 años iban a ser. Y procurad la paz, fíjese bien, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vuestra paz. Ciertamente habían sido deportados, ciertamente fueron despojados de sus tierras, de sus pertenencias, de sus casas en Israel, pero iban a iniciar una nueva vida en Babilonia, sí, en cautividad. Pero no iba a ser algo peor. No iba a ser como en el tiempo en Egipto, hermanos, que aunque se levantó otro faraón que desconoció al pueblo de Israel, que después los esclavizó y los hizo trabajar jornadas largas, no iba a ser el caso. Acá iban a estar prisioneros en cautividad, pero tendrían libertad para hacer sus casas, para trabajar, para vivir, para socializar. Iban a obtener un bien aún estando en cautividad. Estando en cautividad. Aún dice nuestro Dios: rogad por esa ciudad, rueguen por esos gobernantes, para que estén en paz y para que haya paz, dice. Aún todavía dice, y porque así, dice el versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mire el plan de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar.
Pero el versículo clave, hermanos, aquí dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es el texto donde se hace el exégesis, precisamente para exponer el consejo de Dios y ver precisamente lo bueno y maravilloso que es nuestro Dios para con todos nosotros. Si Dios, hermanos, no fuese tan bueno con nosotros, no tendríamos ninguna esperanza, ninguna ilusión, no tendríamos ninguna fe, nada, hermanos. Aquel que está en desdicha, aquel que está en desgracia, aquel que está en humillación, en oprobio, en vergüenza por su propio mal, por su propio pecado o por la vida misma en sí, hermanos, tiene la esperanza de ser restaurado, de que su vida puede ser restaurada, de que su matrimonio puede ser restaurada, de que la vida con sus hijos puede ser restaurada, siempre y cuando abandona la maldad, abandona la mentira del mundo mismo, abandona sus propios pensamientos. Porque en muchas ocasiones no solamente no es un problema externo, a veces es un problema interno. A veces tus propios pensamientos te conducen a la perdición y después a la desgracia, a la desdicha. Si abandonas todo eso, si prestas más atención al consejo de nuestro Dios, a la palabra de nuestro Dios, y si buscas a Dios honestamente, es decir, dispuesto en hacer su voluntad, Dios puede cambiar tu vida por completo. Y no solamente Él te puede ofrecer una vida de dicha, de bienestar, de gozo y de alegría en esta vida, sino que aún algo mucho más grandioso en la eternidad. En la eternidad será mucho más glorioso, hermanos. Porque así como ellos clamarían a nuestro Dios, el tiempo para cumplir la promesa, Dios, hermanos, enviaría un profeta mediante el cual aquel rey oiría la palabra de nuestro Dios e iría a permitir que el pueblo regresara a Israel. Dios, hermanos, no solamente ahora ha enviado un profeta, no ha enviado un ángel, envió a su Hijo Jesucristo para sacarnos de esta gran Babilonia, de este lugar en donde estamos encerrados, de este lugar en donde usted y yo, me refiero a este mundo, estamos en cautividad. Y Dios dice, a pesar de que en este lugar hay mucha injusticia, hay mucha vanidad, hay mucha idolatría, hay mucho pecado, sé feliz. Procura la paz, haz el bien y encontrarás la paz. Y sobre todo, mi paz. Y cuando menos lo esperes, yo enviaré a mi Hijo por ti, por mi pueblo, para sacarlo de esta cautividad en este mundo y trasladarnos, no a un pueblo literal, no a un lugar literal, no, hermanos, no a un reino de 1000 años, tampoco a la eternidad con nuestro Dios. Filipenses 2:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en el cual esperamos al Salvador, a nuestro Dios. Por eso
qué importante es entonces que aquellas personas que están en desgracia, como también nosotros, hermanos, esperemos el fin. Pero el fin que Dios nos ha reservado, el fin, hermanos, que Dios nos ha preparado. El pueblo lo que tenía que ser, hermanos, precisamente al haber sido deportados en cautividad, ciertamente, al haber sido llevados en cautividad por este gobernante Nabucodonosor, el gran imperio, hermanos. Ciertamente, aunque era un camino de dolor, de angustia, de tribulación, por tanto, habían sido engañados por sus propios profetas, habían sido engañados por sus propios líderes, habían sido mal utilizados y mal guiados por sus propios gobernantes, tanto políticamente como espiritualmente. Aún así, hermanos, ellos fueron llevados en cautividad, por lo que decía el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 11. Mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon mi palabra, yo también los he desechado. Por esa razón ellos estaban sufriendo ahora las consecuencias de sus pecados. Nada los justificaba delante de nuestro Dios, hermanos. Por eso, ¿cuál era el fin que el pequeño remanente de Israel deseaba alcanzar estando en cautividad? Si ellos deseaban, hermanos, terminar sus vidas estando de vuelta en su pueblo y con la bendición eterna de nuestro Dios, tenían que volverse de nueva cuenta a nuestro Dios con una actitud correcta y con una voluntad correcta hacia nuestro Dios, como lo estamos viendo en los versículos del 10 al 13. El mismo engaño de sus profetas, su soberbia y su dureza de corazón, hermanos, hacia nuestro Dios los había apartado de la bendición de nuestro Dios, perdiendo todo cuanto tenían. Perdiendo todo cuanto tenían. Su libertad. Su libertad. Todo lo relacionado a sus tierras, sus casas, todas sus pertenencias, todo lo perdieron. Y todo por haber sido desobedientes y desleales a nuestro Dios. Qué triste y qué doloroso fue para todos aquellos hermanos que iban en oprobio, en rechazo, mientras eran llevados en cautividad. Otras naciones, hermanos, se burlaban de ellos. Y mira, los que se decían ser pueblo de Dios, mira cómo van, descalzos, casi desnudos, despojados sin nada, rapados, en humillación y en oprobio. Es que el pueblo elegido por Dios, mira, pobrecitos, qué miserables. Todos aquellos pueblos que se burlaron de Israel, hermanos, Dios los juzgó. Y Dios los castigó también. Pero este pueblo fue así, hermanos, casi perdiendo toda esperanza, toda ilusión. Pero Dios es grande en misericordia, hermanos. Dios les estaba dando un gran aliciente, palabras de ánimo para que se afianzaran en ellas y buscaran nuevamente a nuestro Dios, buscaran nuevamente la dirección de nuestro Dios. ¿Cuál es el fin que ahora usted y yo esperamos? ¿Estamos confiando más en lo que dice nuestro Dios en su palabra o en lo que dicen los hombres? ¿En quién estamos depositando nuestra fe, nuestra confianza? Es decir, tu obediencia a Dios, ¿en qué la quieres depositar? ¿En lo que dice realmente la palabra de nuestro Dios o en lo que publican los hombres? ¿O lo que enseñan los hombres? Yo le he dicho a usted en reiteradas ocasiones, usted no crea en nada lo que yo digo. No confíe en nada en lo que yo digo personalmente. Usted crea en lo que dice Dios en su palabra, para que así usted base su fe en el poder de Dios
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5, para que vuestra fe y esperanza no estén basadas en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Y es por eso que la misma Escritura nos dice, hermanos, nomás pónganse a pensar cuántas arcas construyó Noé. Varias, no solamente uno. Es decir, que la salvación iba a estar en un solo lugar, en el arca que Dios mandó que se construyese. Esa arca es la iglesia, y la iglesia de Cristo. ¿Cuántas iglesias vino a establecer nuestro Señor Jesucristo? Solo una, su iglesia. Hechos capítulo 16, versículo 18 en adelante. ¿Cuántos templos mandó construir nuestro Dios en el tiempo de Moisés? ¿Cuántos tabernáculos? ¿Eran varios? No, era solamente uno. Y ese tabernáculo, como era temporal, se desmantelaba. Pero después se construyó el templo en un lugar específico. ¿En dónde? En Jerusalén. Pero esto nos enseña que es Dios quien siempre ha construido en base a su propia voluntad. Hoy en día solamente existe un templo, y ese templo es la iglesia de Cristo. Amén. Para que precisamente nosotros viniésemos aquí y escuchásemos su palabra. Y de esta manera nosotros podemos disipar, quitar toda duda de nuestra mente, disipar toda inquietud, toda preocupación. Que sea Dios quien nos revele su voluntad y no el hombre mismo. Es Dios, hermanos. Por eso Él está dando su palabra como se la estaba dando a su pueblo. ¿Estamos dispuestos a volvernos a nuestro Dios con la actitud y la voluntad correcta, o simple y sencillamente seguiremos siendo rebeldes y obstinados en nuestro corazón? ¿Seguiremos confiando más en la mentira del pecado o buscaremos mejor la verdad de nuestro Dios? ¿Qué haremos? Porque lo que yo determine en base a esto, lo que nos está revelando nuestro Dios, hermanos, voy a determinar mi salvación o mi condenación. Eso es lo que estoy determinando en mi futuro eterno. El Señor mismo lo decía: y de predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo, mas el que no creyere, por cuanto no obedece, ¿será qué? Condenado. Por eso tanto la salvación como la condenación dependen de mi respuesta a Dios, dependen de mi actitud hacia nuestro Dios. Por eso mismo, hermanos, que era lo que el pueblo, si el pueblo deseaba tener un futuro bueno, un bienestar bueno, un bienestar de paz, de seguridad, de porvenir, que les fuese bien, aún estando en un lugar en cautividad. ¿Qué tenía que hacer el pueblo, hermanos? Tenían que estar dispuestos a renunciar a la mentira. Jeremías capítulo 29, versículo del 17 en adelante. Jeremías capítulo 29, el versículo del 17 en adelante dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como higos malos, que tan malos no se puedan comer. Los perseguiré con espada, con hambre y pestilencia. Los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he enviado. ¿Por qué? Porque precisamente, miren lo que dice ahí en el versículo 8, dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañéis, vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, dice Jehová nuestro Dios, hermanos. De hecho, creo yo que ahí mismo también en Jeremías 27, versículo 14,
Mire lo que dice también en Jeremías 27, versículo 14, dice: no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira, dice nuestro Dios. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Como diciendo, ¿por qué buscan la muerte? ¿Por qué procuran su propio mal? Confíen en mí. No confíen en estos falsos profetas que les profetizan buenas nuevas, buenas de salvación. Les dan buenas noticias. No, yo no los envié. Mi voluntad es que obedezcan a este hombre, a este rey. Pónganse en sus manos y van a vivir. Pero ¿qué decía más adelante, hermanos? Lamentablemente el pueblo de Israel, o gran parte del pueblo de Israel, no creyó. En el versículo 44, por allá, cuando pidieron consejo a Jeremías: ve y consulta a nuestro Dios y dile qué debemos hacer, si nos quedamos aquí en Israel o si nos vamos a Egipto. Dinos lo que Él diga, lo vamos a hacer. Y va Jeremías, hermanos, y ora a nuestro Dios, y después de que Dios le da el consejo, viene y le dice Jeremías a este pueblo: dijo nuestro Dios que se queden aquí, que este rey va a respetar sus vidas, que no teman, que no los va a matar, que se queden aquí porque Dios ha preservado su vida, parafraseando la historia. Esa fue la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? Dios me ha revelado esto, en que ustedes no van a confiar en las palabras de nuestro Dios, que ustedes se van a ir a Egipto. Y sépanlo que si ustedes no hacen la voluntad de Dios, si ustedes no permanecen aquí, no se quedan aquí y se van con este hombre, la espada de Dios los va a alcanzar a este Egipto. Hasta allá los va a alcanzar la ira de Dios. Y luego Jeremías, en lamento y en tristeza, dice: ¿por qué me engañaron? ¿Por qué me engañaron? ¿Por qué me dijeron que iban a hacer una cosa? Y resulta que en su corazón ya se habían prefijado, ya habían decidido qué hacer: irse a Egipto. ¿Por qué me mienten? Y es que en realidad es doloroso, hermanos. Ciertamente Jeremías, hermanos, óiganlo bien, por favor. Jeremías manifestando el sentir mismo de nuestro Dios. El sentir mismo de nuestro Dios. Dios se conduele, Dios sufre cuando ve a un pueblo rebelde y obstinado, que no tiene ni la más mínima intención de hacer su voluntad. Y Dios ve en tu corazón, mi hermano, mi hermana. Dios ve en tu corazón, mi amigo, mi amiga, si en realidad hay disponibilidad en hacer su voluntad, o simple y sencillamente no la hay. Y es por eso que este pueblo lo que tenía que ser principalmente era no escuchar más a los falsos profetas. Dígame una cosa: ¿acaso el mundo no está lleno de falsos profetas? ¿Qué es lo que nos dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 1?
Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas andarán por el mundo. Hasta el día de hoy, hermanos, hay personas que se dicen que son profetas, que tienen todavía profecía, que todavía tienen revelación, que todavía tienen ciencia, que todavía traen más palabra de Dios y que todavía le dicen: Dios me ha dado palabra y me ha dicho que te diga esto, que te diga aquello, que te diga. Mentira. Es pura mentira. Todo eso se acabó. Todas aquellas personas que se dicen que son profetas son mentirosos. Toda profecía, toda ciencia se acabó. Dios ya reveló todo su consejo. Primera de Corintios capítulo 3 del versículo del 8 en adelante. En parte profetizamos y en parte hablamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. La ciencia, el don de lengua, las profecías y los milagros, todo se acabará hasta que venga lo perfecto. Y sabe que lo perfecto, la palabra de Dios, el consejo de Dios, ya todo lo tenemos aquí. Ya no hay más profecía, ya no hay más ciencia, ya no hay más conocimiento que el hombre necesita oír. No necesitamos, vaya, de otro libro, ni que venga otro ángel, el ángel Moroni, nada de eso. Tenemos la palabra escrita y es más que suficiente. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La suficiencia y el poder de las escrituras están aquí. No necesitamos de otro libro. Y esto era lo que el pueblo tenía que entender, hermanos, y enfocarse más en las palabras de Dios, hacer lo que Dios les estaba diciendo. Vivan en ese lugar. Vivan en ese lugar. Que sus hijos se casen, que sus hijas se casen, construyan casas, vivan, procuren estar en paz ahí, mientras que se cumple la promesa del Señor. Cuando ustedes me busquen, me clamen, yo os oiré y me habréis hallado. Por eso no solamente tenían que, hermanos, renunciar a la mentira, sino que tenían que confiar en las palabras de nuestro Dios. Para que el hombre pueda confiar en Dios, hermanos, tiene que dejar de confiar en las palabras de los hombres, o aún también tiene que dejar de confiar en su propio pensamiento, en su propio raciocinio. Isaías en el capítulo 55 versículo 6 en adelante, Isaías 55 versículo 6 en adelante, dice el Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. El hombre inicuo sus pensamientos. No permitas que tus propios pensamientos te aparten cada vez más y más de Dios. No permitas que tus propios pensamientos endurezcan más tu corazón a no obedecer a nuestro Dios. A veces el mal no solamente es externo, a veces el mal radica en ti mismo, en uno mismo. El pueblo tenía que estar dispuesto a llevar una vida de acuerdo a los mandamientos de nuestro Dios, pero también tenía que estar dispuesto a renunciar a sus creencias y religiones. ¿Se acuerdan en aquel caso, hermanos, cuando el pueblo estaba a punto de cruzar hacia la tierra prometida por nuestro Dios, allá en Josué en el capítulo 24? Y cuando Josué, hermano, les decía a la gente que él traía, hermanos, que ellos no podían servir a nuestro Dios. Mire, vaya conmigo rápidamente. Ya, el tiempo sé que lo tengo encima, pero sea paciente conmigo, por favor. Mire, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 14. Josué 24, versículo 14. Ahora pues, dice: temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca,
que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios, decía el pueblo. Y nuevamente Josué, ¿qué es lo que les dice? Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. ¿Saben qué? Están equivocados. No van a poder servir a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá. Y después dice, después que os haya hecho el bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová, dice, serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Si es así, dice Josué, mírelo bien. Si es así, dice Josué, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, a su voz obedeceremos. ¿Qué era lo que estaba pasando, hermanos? Gran parte del pueblo, aparentemente todo el pueblo quería hacer estas cosas, pero ¿sabe qué? Algunos de ellos traían escondidos estatuillas pequeñas de sus propios dioses. Traían en sus cosas, en sus morralitos, en sus bolsas, entre sus mulas, entre sus animales, guardados esas imágenes de Acera, esas imágenes de Moloc, esos dioses de los paganos. Tiren esa basura, dice Josué. Tiren eso. Si no, Dios los va a castigar con su ira. Si en verdad desean servir a nuestro Dios, tiren todo eso, despréndanse de eso. ¿Y qué hizo el pueblo, hermano? ¿Lo hizo? Sí lo hizo, mi hermana. En Jueces capítulo 2, el pueblo pudo cumplir su palabra y fue fiel a Dios. Y Dios los bendijo, mi hermano. Porque ellos se comprometieron a confiar plenamente en la voluntad de nuestro Dios. Y Dios los compensó grandemente. Aunque después se levantó otra generación que lamentablemente no conocía a Dios. Pero ellos sí. Ellos sí. Como a mí me pesa en el alma. Me duele en el alma, hermanos, que muchos de nosotros pasamos por esto. Es bonito. Así como usted trae a sus hijos pequeños a la iglesia, así trae a sus hijos adolescentes a la iglesia. Es bonito. ¿Okay? Y los trae a veces vienen obligados, a veces vienen a fuerza, pero los trae. Pero va a llegar un día en que ellos tomen su propia responsabilidad. Va a llegar un día en que ellos tomen sus propios caminos. Y va a llegar un día en que ellos sean responsables de sus propias acciones. Y se apartan de Dios, mi hermana. Yo no sé, como cuando una persona, hermanos, que sufre el rapto de un hijo o de una hija. Imagínense una persona, padres que están sufriendo el rapto de una de sus hijas, que sus hijas están en manos de gente depravada, gente criminal. ¿Cómo estará el corazón de aquellas personas? Así siento mi corazón. Se han apartado de Dios, triste y lamentablemente. Y es un dolor continuo. Pero lo importante de todo, mi hermano, es que
que usted y yo hagamos lo correcto delante de Dios, para darle siempre ese gran ejemplo a nuestros hijos, y que tal vez allá no muy lejos se acuerden de ello y vengan a los pies del Señor. Por eso, si en realidad usted y yo queremos alcanzar un futuro bueno para nuestra eternidad, ¿okay? 3 cosas que tenemos que hacer. Dejemos de confiar en la vanidad, en la mentira, en nuestros propios pensamientos. Empecemos por confiar en nuestro Dios, obedeciendo a su palabra. Procuremos siempre su palabra, hermanos, porque en su palabra encontramos su fidelidad, porque en su palabra encontramos sus promesas y Dios cumple lo que promete. Porque en su palabra encontramos toda esa bondad y ese amor que Dios tiene para con nosotros. Y seamos fieles. Busquémosle siempre con un corazón honesto y sincero a nuestro Dios, dispuesto siempre a servirle a Él. A Él, que merece siempre toda la honra y toda la gloria, hermanos. Para siempre. Ya se hace que estemos en bienestar o en desdicha, que la honra y la gloria sean siempre para nuestro Dios. Porque sabemos que al final, el día que nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, nos sacará de este lugar, nos transportará ahora, ya no a una tierra, ya no a un lugar del mundo, sino que a la eternidad misma. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la eternidad, hermano, con el Padre en su gloria. Y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy a morir por nosotros. En el Evangelio del Señor está el camino a la gloria de Dios. En el Evangelio del Señor están todas las promesas de nuestro Dios, hermanos. Y en el Evangelio de Cristo Dios cumplirá toda su palabra para su honra y gloria. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, y cantemos esta alabanza a nuestro Dios, hermanos, y meditemos sobre las palabras que Dios nos ha dado en esta mañana.